Bueno, acá estamos de regreso. Vamos a ver ahora qué son estas referencias llamadas referencias relativas. Bueno, primero para entender un poco el asunto, referencia llamamos a cómo estamos llamando nosotros a las celdas, ¿sí? De hecho, cuando empezamos sabemos que a las celdas le ponemos un nombre de acuerdo a la coordenada que forman entre la columna y la fila. Esta es la celda A1, por ejemplo. Y esta celda que está acá es la E4. ¿Por qué? Porque la coordenada está entre la columna y la fila. Es celda E4. Esta celda particularmente guarda una fórmula que está formada por la multiplicación. Vamos a hacerle un doble clic para que se vea la fórmula. La multiplicación entre las celdas A4 y la celda C4. O sea, el contenido de la celda A4 y el contenido de la celda C4. Bien, vamos a aprovechar algo que vimos hace un ratito, que está relacionado con la generación de rellenos, ¿sí? Bueno, vamos a aplicar lo que vimos recién para armar como una especie de tabla de multiplicar. Bueno, si yo quiero copiar esto, tendría acá, si yo hago esto y lo copio, lo que va a hacer es repetir siempre lo mismo, lo cual no es la idea. Esa no es la idea. Bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar acá un 2. Vamos a hacer esto, espera. Hago esto. Genero una copia y acá corrijo y pongo un 2. Listo. Entonces ya tengo marcado cómo voy a armar mi secuencia. Donde lo demás va a ser igual, pero va a cambiar el 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Entonces genero relleno. Si me paso del 10 no importa. Me pasé del 10, bueno, bastante. Y ahí estamos. Bien. Bueno, ahora vamos a analizar un poquito lo sucedido, qué es lo que se generó. Fíjese lo siguiente, cuando yo tengo esta celda, lo que hizo fue multiplicar a las dos celdas que están acá. Cuando tengo la celda que está debajo, multiplicó a estas dos que están acá. O sea, siempre lo que hace es tomar una referencia. Vamos a pensarlo de la siguiente manera. La fórmula se copió, ¿sí? Pero se copió corregida al lugar en donde está copiada, ¿sí? Entonces, como la fórmula se copió, en realidad lo que podemos pensar es que la fórmula, lo que había registrado acá, vamos a la original, cuando dice que multiplique la celda, el contenido de la celda A4 por el de C4, lo que en realidad estaba diciendo era multiplicar el contenido de las dos celdas que están acá al lado, ¿sí? Más allá de, bueno, están separadas por un par de signos, ¿no? Pero multiplicame el contenido de la misma fila de las dos celdas que están a 4 de distancia y a 2 de distancia. Y esa misma referencia es la que está copiando acá, o acá, o acá. Siempre es las dos celdas que están a 4 y a 2 de distancia, en este caso hacia la izquierda, ¿sí? Eso es una referencia relativa, es relativa al lugar en donde estoy. En este caso, la referencia, ¿cuál es? La celda en la cual yo acabo de copiar la fórmula, ¿sí? Si copio la fórmula, supongamos, tomo esta fórmula, la copio y voy acá y la pego, dio 0. ¿Por qué está dando 0? Vamos a ver, ¿qué es lo que está haciendo la fórmula? La fórmula está copiando, se copió ahí, y lo que hizo fue tomar la celda que está a 4 hacia la izquierda y a 2 hacia la izquierda y las está multiplicando, ¿sí? Siempre hace eso. ¿Por qué? Porque esta referencia que está escrita acá es relativa. Bien, es la referencia normal, la referencia que habitualmente utilizamos son las referencias relativas. Bien, permiten hacer este tipo de cosas. Yo podría haber hecho una fila larguísima de 500 filas, podría haber copiado la fórmula 500 veces, si hubiese querido, estirando esto más abajo todavía, sin ningún problema. Lo tomo de acá, no, lo tengo que tomar de a 2 para que tome la secuencia y sigo. Y sigo. Y la fórmula que construí una vez, y bueno, se va a replicar todas las veces que sea necesaria. ¿Se entiende? Bien, eso está buenísimo. Es una gran herramienta de mucha utilidad para producir más, de producción.
Bien, esto es referencia relativa. Vamos a ver lo que son las referencias absolutas. Bueno, para ver lo que son las referencias absolutas, vamos a tomar un ejemplo de una tabla también, pero lo vamos a adaptar un poco. Supongamos que a mí se me ocurre decir, bueno, voy a hacer un generador de tablas, ¿sí? Y acá yo coloco cuál es la tabla y automáticamente esto tendría que generar la secuencia correspondiente. Entonces, el número que acá en la relativa yo lo coloqué a mano, bueno, acá lo que vamos a hacer es hacer una referencia a este valor que está acá. Entonces yo le voy a decir que en realidad el número de acá, vamos a poner un valor así se entiende un poco mejor. Se puede hacer sin valores, pero siempre los valores a veces ayudan para comprender lo que se quiere hacer. Entonces yo quiero hacer la tabla del 3, bueno, entonces lo que hago es acá colocar la referencia a la celda, en este caso B2. ¿Por qué? Porque en B2 es donde está el valor 3. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces digo, bueno, genial. Ahora lo que hago es esto que está acá, esto tiene ya la fórmula hecha, A4 por C4, vamos a multiplicar esto por esto. Esto lo voy a copiar así para que me dé correspondientemente mi tabla. Y desastre. Bueno, ¿qué pasó acá? Cualquiera. Vamos a tratar de analizar lo que sucedió. ¿Qué sucedió? A ver, ¿qué fórmula está haciendo esto? ¿Esto está haciendo la fórmula que corresponde? Sí, está perfecto. Esto que me pone valor. Valor es un mensaje de error que da la planilla, que quiere decir de que uno de los valores que yo estoy utilizando, mejor dicho, uno de las cosas que estoy queriendo utilizar para una operación matemática, no es un valor numérico. Eso es lo que me quiere decir. Bueno, justamente lo que está sucediendo es que me está tomando la X, esta que está acá, y está intentando hacer una multiplicación, con lo cual me está avisando que uno de los parámetros es una X, entonces no puede ser llevado a un número. Acá me está avisando con un cartel un poco más detallado al respecto, ¿sí? Bien, eso es lo que está pasando. La fórmula no está mal, la fórmula está perfecta, la fórmula está multiplicando lo que está en esta celda por lo que está en esta otra. El problema es que cuando yo copié el 3, no se copió el 3. Ese es el gran problema que estoy teniendo. A ver, ¿qué pasó? El 3, en el primer momento, tomó el valor de B2. Perfecto. A ver, vamos a verlo. Sí, B2. Debería haber sido lo mismo acá, B2, pero tomó el valor de B3, y acá tomó el valor de B4, con lo cual por eso se transformó en una X, y acá tomó el valor de B5, y acá tomó el valor de B6. O sea, ¿qué está sucediendo? Como la referencia es relativa, lo que hizo fue siempre tomar el valor que está arriba a dos celdas y a la izquierda. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque acá pasaba eso. ¿Qué valor había tomado? Había tomado el valor de una celda que estaba arriba, dos celdas y una hacia la izquierda. Y eso es lo mismo que está haciendo acá. Por eso toma la X. ¿Sí? O sea, no me sirve, para decirlo de otra manera, no me sirve la referencia relativa que yo había utilizado antes. Y ahí es donde entra en juego lo que se llama la referencia absoluta. Borramos todo esto. Bien, ¿para qué sirve la referencia absoluta? La referencia absoluta va a servir para lo siguiente. Para poder decirle a mi referencia que no se tiene que modificar. Que no es una referencia que va a depender del lugar donde yo la voy a copiar después, copiar y pegar después. No, siempre tiene que ser la misma. O sea, cuando yo acá coloqué B2, acá abajo tiene que decir B2, y acá abajo tiene que decir B2, y acá abajo tiene que decir B2. O sea, todas tienen que ser B2. Bueno, ¿cómo se hace eso? De la siguiente manera. Se escribe de la siguiente forma. Cuando escribo la referencia, tengo que colocar adelante de la B un signo pesos que no tiene nada que ver con el valor numérico, sino que es un signo que en todas las planillas de cálculo universalmente, ahí está, se utiliza el mismo símbolo. El signo pesos lo que va a hacer en este caso en una referencia es decir que esa referencia es absoluta, no se va a modificar, siempre va a ser B2, aunque yo la copie en otro lugar va a ser B2. Vamos a verificarlo. Bien, hacemos esto, rellenamos para abajo,
y van a ver que efectivamente siempre es B2. Ahí es B2, aquí es B2, aquí es B2. Entonces, ¿qué va a pasar? Muchas veces voy a tener que hacer rellenado de fórmulas o copiado de fórmulas a otro lugar. Voy a tener que aprovecharme de la referencia relativa para que la fórmula se copie de una manera corregida en cada lugar. Pero también voy a tener que tener en cuenta que hay celdas que no tienen que modificar su referencia. Esa es la referencia absoluta, y entonces esas celdas dentro de la fórmula las tengo que escribir con los signos pesos que acabamos de ver. ¿Sí? Bien, eso es una referencia absoluta. Bien, vamos a ver esto en un ejemplo en esta imagen. Supongamos que tenemos esta lista y estas cantidades y estos precios, que suponemos que están en dólares, porque si no sería imposible que tengan esos valores. Y vemos que, bueno, a ver, lo que hace el total es multiplicar la cantidad por el precio unitario de cada producto. O sea, B en esta línea 4 sería B4 por C4. Bien. Bueno, ahora tiene aplicado un descuento del 10%. El descuento se hace multiplicando por el 10% que está acá. Pero ¿qué pasa? Si a todo le voy a aplicar el 10%, lo que tengo que hacer es multiplicar por B1, pero ¿qué pasa? Para copiar la fórmula y que se mantenga como corresponde, el valor de D tiene que estar tomado en cada caso de la fila que corresponde, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10. Pero el valor del descuento que está en la celda B1 siempre tiene que ser B1. Entonces, en la primera fórmula, cuando la construyo, tengo que poner una referencia relativa para D y absoluta para B1. Cuando yo copie esta fórmula, va a aparecer lo que está sucediendo acá. Se va a copiar de la manera correcta. En forma relativa, los valores de la columna D, y la celda B1 va a permanecer en forma absoluta. Bueno, finalmente vamos a ver lo que son las referencias mixtas, que deberían imaginarse mezcla la referencia absoluta con la referencia relativa. Lo primero que tendríamos que entender es que cuando tenemos una referencia absoluta y hemos colocado el signo pesos adelante del nombre de la celda, por ejemplo A4, ponemos pesos A, pesos 4, lo que estamos haciendo es decirle al programa que fije a la columna con el signo pesos y que fije a la fila con el signo pesos. O sea, el signo pesos es como una especie de fijador, si lo queremos ver así, un símbolo de fijación, que le quiere decir no me modifiques la columna, adelante de la letra de la columna, y que dice no me modifiques el valor de la fila cuando está colocado adelante del número de la fila. ¿Sí? En el caso de las mixtas vamos a ver que esto puede ser modificable. Vamos a tomar como ejemplo para esto una tabla pitagórica. ¿Cómo era la tabla pitagórica? Bueno, lo vamos a hacer ahora, así pueden apreciar también cómo se puede trabajar esto de una manera más eficiente. Bueno, vamos a replicar esto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Bien, si yo tengo esto seleccionado y lo copio y vengo acá y le digo copiado especial transposición de los datos, me pegó lo que yo tenía en fila, me lo pegó en columna. Una manera práctica de rápidamente tener traspuestos los datos. Las columnas están un poco anchas, pero las voy a dejar así porque me van a venir bien para entender un poco la situación. Le voy a poner acá una grilla de bordes. Primero vamos a poner la grilla común y después vamos a poner un borde exterior. Vamos a aplicar el borde exterior y ahora elijo que el borde exterior sea un poco más grueso. Bien, tanto para la parte de la columna indicadora esta, vamos a poner ahí un color verde y aquí vamos a poner otro color verde similar. Bien, y esto me olvidé, vamos a ponerle negrita y esta también la vamos a poner negrita.
Así queda bien identificado, digamos, cómo es la tabla. Bueno, ¿qué más? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entonces a construir la fórmula. La idea sería hacer una fórmula, copiarla y pegarla. Yo tendría que hacer 100 fórmulas acá. A ver, si tengo que calcular 100 valores, 10 por 10, tendría que construir 100 fórmulas, ¿sí? Mejor que lo haga bien, porque si no me voy a morir en vole. Así que vamos a pensarlo bien. Si yo tengo que hacer acá, en la tabla pitagórica, tendría que hacer 1 por 1, ¿sí? Entonces, es decir, que yo acá tengo que colocar A4 por, en este caso, B3. Bien, perfecto. Vamos a copiar esto hacia abajo. A ver si funciona. Bueno, tenemos un problema, claramente, ¿sí? ¿Por qué? Porque 1 por 10 no me da 3.628.800. Acá está haciendo algo rarísimo. A ver, ¿qué es lo que está haciendo? Vamos a analizarlo. ¿Qué está sucediendo? Me está multiplicando este número por el que está inmediatamente arriba. Está armando una secuencia geométrica, como se dice habitualmente. Es lo que sucede acá. O sea, es lo, como decíamos antes, como es una referencia relativa, está replicando lo mismo que tenía acá. La fórmula original, ¿qué le decía? La fórmula original le decía, bueno, multiplicame el número que está inmediatamente arriba por el número que está inmediatamente a la izquierda. Y eso está haciendo acá. Por eso está saliendo mal. Bueno, entonces voy a tener que armar una referencia acá, mejor dicho acá, vamos a borrar, no lo vamos a borrar, lo vamos a dejar ahí. Vamos a tener que armar una referencia que fije esta celda y que no se traslade hacia abajo. Según lo que vimos nosotros, eso se puede hacer colocando los signos pesos adelante de B. Truco. A ver, para hacer esto más fácil se hace con F4, señores. F4, aprieto F4 e inmediatamente ya colocó signos pesos adelante de la B y adelante del 3. Perfecto. Mi fórmula es igual, o sea, sigue siendo A4 por B3. Pero ahora, al copiar, va a pasar lo siguiente. Perfecto. ¿Por qué anduvo bien? ¿Por qué? Porque está conservando siempre la referencia absoluta a esta celda de acá, ¿sí? Vamos a verlo. Ahí está haciendo la multiplicación de la celda que está aquí al lado por la que está acá arriba de todo, que es la B3. Acá lo mismo, la que está junto acá a la izquierda por la B3. Y así sucesivamente. Y si hubiese seguido más abajo, lo hubiese hecho también. Perfecto. Buenísimo, entonces ya tenemos esta columna resuelta. Lo único que nos queda entonces será esto, copiarlo hacia el costado para que nos dé un resultado maravilloso, donde está completa toda la tabla. Horror, ¿qué pasó? 10 por 10 no debería dar 10, debería dar 100. ¿Qué estaría pasando? Vamos a analizarlo. A ver, en esta celda me está multiplicando. El valor de la celda que está acá, o sea, la celda B3, claro, porque está con referencia absoluta, por la celda que está acá al lado. Bueno, evidentemente no es lo que yo deseaba. Yo quería que sea la multiplicación de la celda A13, en este caso, por la celda K3. Bueno, no es lo que esperábamos. Bien, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a pensarlo bien. La fórmula original va a tener que hacer lo siguiente. Como yo tengo que copiar la fórmula hacia abajo, el valor de la fila no tiene que cambiar. Siempre tiene que ser considerada la fila 3. O sea, el segundo valor que voy a utilizar siempre tiene que ser el de la fila 3. Pero no puede permanecer fija la columna, porque a veces es el de la celda B3, después será el de la C3, después será el de D3, o sea, no puedo dejar como una referencia absoluta el valor de la columna. Voy a tener que a la columna dejar una referencia relativa. Por eso estamos hablando de que es una referencia mixta, porque tiene la referencia a la columna en forma relativa y la referencia a la fila en forma absoluta. Bien, del mismo modo, yo voy a tener que fijarme bien cómo voy a multiplicar la celda 4. ¿Por qué? Porque la celda 4 acá es A4, pero después va a tener que modificarse cuando vaya hacia el costado. Mientras yo traslade
esta celda hacia la derecha, no va a haber problemas. Pero voy a tener que fijarle la columna. ¿Por qué? Porque la columna siempre tiene que ser la columna A. En este caso siempre tiene que ser la columna A. ¿Qué pasa con la fila? La fila no, la fila tiene que cambiar, justamente. La fila en este caso va a ser el valor de la fila 4, después va a ser la 5, después va a ser la 6, después va a ser la 7. Por lo tanto, en este factor, dentro de la multiplicación, vamos a tener que considerar que la celda va a tener que conservar de manera absoluta la columna y relativa la fila. Recordemos que en el caso de el otro factor, el de la celda B3, es al revés. Va a tener que conservar relativa la columna y absoluta la fila. Esto es una referencia mixta en ambos casos. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Primero vamos a copiar, primero vamos a borrar todo, así vemos todo limpito cómo funciona, ¿sí? Bien. Tomo la celda, relleno hacia abajo. ¿Funcionó? Sí, funcionó perfecto. Y ahora, toda esta columna, relleno hacia el costado. Funcionó perfecto. ¿Por qué funcionó perfecto? Porque la pensamos. Estas cosas hay que hacerlas así. Hay que pensarlas con mucho detenimiento, hay que pensarlas bien para que después se ahorre totalmente el trabajo. O sea, pensá lo siguiente. Si vos tenés que hacer esta fórmula y rellenar toda una tabla con estas fórmulas, si sos lo suficientemente conocedor de cómo se utilizan las referencias, lo vas a hacer con menos trabajo. Si no lo sabes hacer, tendrías que escribir las fórmulas a mano o después corregirlas si es que cometiste algún error. Es mejor pensar, es mejor saber y hacerlo bien que tener que andar haciendo correcciones inútiles. Convengamos que las referencias mixtas no son las más utilizadas, no es que se van a encontrar todo el tiempo con referencias mixtas, pero puede pasar que en algún momento sean de mucha utilidad conocerlas para poder ahorrarse un montón de trabajo. Bueno, y es todo por hoy, gente. Nos vemos. Chau, gracias.